Amigos de BPI TV, nosotros estamos de inmediato completamente en vivo realizando este contacto para escuchar de inmediato declaraciones de Gaby Arellano, diputada de la Asamblea Nacional, todo esto entregando un documento acá en la Embajada de Colombia, todo para la apertura de un canal humanitario. Escuchemos. Presidente Santos apostados acá en la ciudad de Caracas, donde consignamos esta documentación oficial desde la Asamblea Nacional y a su vez tuvimos una conversación establecida sobre la grave crisis que vive la frontera colombo-venezolana y sobre los anuncios que dará el presidente Santos el próximo jueves 8 de febrero en la ciudad del norte de Santander, específicamente en Cúcuta, en el puente internacional Simón Bolívar. Este desplazamiento donde Colombia, como lo dijimos en la plenaria, tiene ya meses trabajando y atendiendo esta crisis, donde el propio Congreso colombiano en el mes de agosto, septiembre, estableció en su Cámara del Senado de manera unánime la necesidad de solicitud de corredor humanitario en la frontera colombo-venezolana. Tanto el Congreso de Colombia como la Asamblea Nacional Venezolana solicitan a las instancias internacionales, en este caso a la ONU, el establecimiento de corredores humanitarios, que son campamentos específicamente en toda la frontera colombo-venezolana. Pero esta conversación de la mañana de hoy lunes con el doctor Castañeda recibimos información importante que debemos hacer pública al país y a la comunidad internacional, y es los registros que tiene el gobierno colombiano del ingreso y atención de venezolanos en el tema de salud y en el tema de educación en la frontera colombo-venezolana, pero en especial cómo han incrementado en el primer mes del 2018. Acá pueden ustedes ver las cifras que han ellos establecido desde el año 2015 en toda la frontera, cuántos casos de emergencia sanitaria han atendido en estos últimos años, pero sobre todo cómo han incrementado ese ingreso de venezolanos a hospitales y asistencia de salud, no solamente en el norte de Santander, en La Guajira y en la zona del llano que colinda entre Venezuela y Colombia. Y así como ha incrementado la inscripción, la matrícula de educación de venezolanos, de niños venezolanos en educación colombiana. Pero de estas cifras que nos facilitó el gobierno colombiano, específicamente Migración Colombiana, quiero rescatar esta cifra que hoy nos consignan de la cantidad de venezolanos que han ingresado a Colombia con destino a Ecuador. Exactamente en el mes de enero del 2018 ha incrementado 448% la cifra de venezolanos que han usado a Colombia como tránsito para el vecino país del Ecuador. Aquí ven la cifra y la comparación que ha venido haciendo el Estado colombiano. Las cifras de venezolanos que han ingresado durante todo el 2017 y la cifra que se maneja solo en el primer mes del 2018, donde demuestra el desplazamiento forzoso solo en el caso del tránsito que se usa en la frontera colombo-venezolana con destino al país de Ecuador. Y esta cifra tiene un número más alarmante, que es el que argumenta nuestra solicitud de corredor humanitario, y es que solo desde el mes de agosto al mes de enero del 2018, estoy diciendo agosto del 2017 y enero del 2018, escúchese bien, 1.532.000 venezolanos han solicitado la tarjeta de movilidad fronteriza. 1.532.000 venezolanos tiene el gobierno colombiano censados y tramitados en la solicitud de la tarjeta de movilidad fronteriza. Esta tarjeta de movilidad fronteriza la solicita el gobierno colombiano para ingresar al territorio y es el documento que se utiliza en la frontera para poder salir de Venezuela y llegar a Colombia. Muchos de este 1.532.000 venezolanos están en territorio colombiano, otros han partido hacia Quito, hacia Lima y hacia otras ciudades del cono sur. Pero esta cifra, 1.500.000 venezolanos han usado la frontera colombo-venezolana para huir de la tragedia que tienen los venezolanos de la hambruna y de las necesidades básicas. De estas cifras alarmantes que hoy nos dan desde el gobierno colombiano, queremos sobre todo, en primera instancia, agradecer a los hermanos de Colombia, agradecer esa solidaridad hermana que se ha extendido no solamente en la frontera colombo-venezolana, sino a lo largo y ancho del territorio venezolano, que han abierto y le han dado una mano a miles de venezolanos que han ingresado al territorio colombiano. Pero también agradecer a los buenos oficios del gobierno colombiano, de su administración, pero decir a la canciller Holguín, decir al presidente Santos, que cada vez que dan anuncios de beneficios y de atención a venezolanos en la frontera, incrementa el éxodo y la migración masiva de venezolanos que salen. ¿Por qué? Porque cuando ellos establecen
campamentos, asistencia básica y primaria, pues más venezolanos salen huyendo del territorio venezolano, porque eso no hay en el territorio venezolano. Asistencia de salud, asistencia de seguridad social, asistencia del empleo que requiere el venezolano, pues evidentemente incrementa. Nosotros le solicitamos por escrito y formal al gobierno colombiano, primero, que en esta visita en Cúcuta, el próximo jueves 8 de febrero, el presidente Santos reciba una comisión de la Asamblea Nacional en persona, porque una cosa es lo que dice quien hoy está usurpando el poder en Miraflores y otra el poder legítimo que tiene la Asamblea Nacional, que representa las voces de miles de venezolanos que claman cambio, pero también que claman una solución a la crisis humanitaria que vive este país. Y una solución inmediata, eficaz, rápida y sustentable a la crisis humanitaria es establecer corredores humanitarios a lo largo y ancho de la frontera, pero también establecimos con el doctor Castañeda que le informe al presidente Santos que Venezuela y los venezolanos no queremos ser un problema para Colombia y no queremos ser un gasto económico del presupuesto de la Nación de Colombia para la hermana república. Al contrario, establecemos la necesidad de un corredor humanitario para que de los recursos que establece la Organización de Naciones Unidas se utilicen para el establecimiento de campamentos en toda la frontera. Campamentos que tienen asistencia médica, campamentos que tienen asistencia alimentaria, campamentos que tienen asistencia psicológica y campamentos que tienen seguridad social a los miles de venezolanos que huyen con su familia hoy día a día, hora a hora, y las cifras van incrementando de manera alarmante de medida en que los atropellos siguen incrementándose en el territorio venezolano y que se siguen vulnerando los que está establecido en la Constitución, como es la imposición de una elección que no está en el marco de lo que rige nuestra ley. Diputada, ¿qué piensa de un eventual cierre de la frontera el próximo jueves anunciado pronto por el gobierno de Colombia? Bueno, el gobierno de Colombia nos ha dicho, en palabras del doctor Castañeda, que tienen toda la voluntad de atender esta migración, que están estudiando todos estos protocolos internacionales que establece la ONU para el establecimiento del corredor humanitario, pero que sobre todo no quieren atropellar a venezolanos y no ven la necesidad de cerrar la frontera para nada. Al contrario, ellos siempre han apostado a una frontera abierta, una frontera de trabajo, una frontera de crecimiento, una frontera de encuentro y no cometer los atropellos que desde el 2015, cuando se cerró la frontera de manera arbitraria por parte de Miraflores, han incrementado la deportación de miles de hermanos colombianos, el atropello, el ataque sistemático y la humillación al pueblo venezolano que tiene que huir del territorio venezolano en busca de tener comida y seguridad que hoy lamentablemente en Venezuela no hay. ¿Tienen algunas estimaciones con respecto a lo que dicen algunos especialistas que después de que se dé una fecha de las elecciones y que pase estas elecciones, si queda electo el presidente Nicolás Maduro, hay un éxodo masivo de venezolanos hacia distintas zonas de Sudamérica? Bueno, si la arbitrariedad que pretende hoy anunciar el CNE se estabiliza en Venezuela, que no es una elección en el marco de la ley, no es una elección en el marco de la Constitución, no es una elección como lo clama la comunidad internacional y lo exige el pueblo de Venezuela, pues evidentemente el éxodo masivo, el desplazamiento forzoso, y aquí quiero hacer porque no es ni siquiera una migración, ya pasó los estándares de inmigración masiva, ya pasó los estándares de éxodo masivo forzoso, ya estamos categorizados a través de las Naciones Unidas como un desplazamiento forzoso. ¿Por qué es un desplazamiento forzoso? Porque los miles de venezolanos que salen huyendo del hambre salen con un temor fundado. ¿Qué es un temor fundado? Un temor fundado porque no tienen cómo alimentar a su familia, un temor fundado porque si se enferman se mueren en los hospitales, un temor fundado porque no tienen seguridad de vivir en las calles de Venezuela. Es por eso que hoy también aprovechamos este espacio para responder al señor Reverol, para responder al señor Freddy Bernal, que ahora tiene un título plenipotenciario sobre la frontera venezolana y sobre el territorio del Táchira. Primero decirle dos cosas, que la caradura de quienes hoy están en Miraflores no tiene desfachatez. El señor Reverol reconoció la semana pasada que la Guardia Nacional es inepta al estar en la frontera colombo-venezolana, porque crear una policía especial para la migración es reconocer que no hay control ni política en la frontera venezolana, sino por el contrario, lo que busca el gobierno de Nicolás Maduro es una hambruna para tener que sacar a los venezolanos del territorio que hoy es nuestra patria grande. Es por eso que las declaraciones del señor Reverol en nada solucionan a la crisis humanitaria que se vive en el país. Las declaraciones y los anuncios del señor Freddy Bernal, jefe de los colectivos, y aquí quiero hacer una denuncia muy responsable. Sabemos el fondo del por qué Freddy Bernal fue nombrado como protector del Táchira. El fondo es tener a los grupos irregulares que reinan ante la violencia en la capital de la República, en la frontera colombo-venezolana, porque ya tenemos información clara y exacta que hay colectivos que quieren tener el control de la frontera y es por eso la necesidad
necesidad urgente de un corredor humanitario, insisto, para tener seguridad, alimentación y asistencia sanitaria. ¿Cuándo podrían tener ustedes respuesta sobre ese encuentro que plantean con el presidente Santos? Nosotros le dejamos al doctor Castañeda toda la información por escrita y estamos a espera de respuesta del gobierno nacional, y aprovechamos los medios para decirle a la canciller Holguín y para decirle al presidente Santos que reciba una comisión de la Asamblea Nacional el próximo jueves 8 de febrero en la ciudad de Cúcuta, y si quieren en el propio Puente Internacional Simón Bolívar. Una cosa es lo que hace el usurpador que está en Miraflores y otra cosa lo que trabajamos en la Asamblea Nacional, el único poder legítimo, constituido y legalmente establecido en la Constitución de nuestro país, como es la Asamblea Nacional Venezolana. ¿Cuál sería la metodología para estos corredores humanitarios que ustedes están proponiendo? Porque se dice el gobierno venezolano que el aceptar una crisis humanitaria es intervención al país y que es una intervención extranjera al país. Bueno, primero es una narrativa falsa que usa la alta cúpula de Miraflores. Primero porque aquí hay una intervención, sí hay una intervención extranjera, una intervención de rusos, una intervención de cubanos, una intervención de chinos que administran y saquean el erario de la nación. Nosotros estamos pidiendo es un corredor humanitario, solicitando, y lo dijimos el martes pasado en la plenaria y lo hemos trabajado de voluntad popular en el mes de agosto cuando decidimos establecer esta solución, insisto, que no es estructural y no es de fondo, sino es un paliativo a la crisis que vive nuestro país. Y decirle al Grupo de Lima, a la comunidad internacional, que sabemos todos los esfuerzos que han hecho para la solución pacífica de la crisis que vive el país, pero el hambre de nuestro pueblo no espera, y ya que no permiten ingresar los alimentos al territorio venezolano, que se establezcan estos corredores humanitarios que muy bien deja claro los protocolos de la ONU para así atender el masivo desplazamiento forzoso de miles de venezolanos que huyen de la hambruna que hoy lamentablemente azota al territorio nacional. Bien, palabras de Gaby Arellano, quien es diputada a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática del Estado Táchira. Ha dicho claramente que ha venido acá a la sede diplomática de Colombia, acá en Venezuela, todo esto para hacer gestiones y también ir estableciendo esta propuesta que quieren llevarla a el presidente de Colombia, quien es Juan Manuel Santos, todo esto para que hagan corredores humanitarios y atender el éxodo importante de venezolanos que utilizan la frontera colombo-venezolana para salir del país hacia el cono sur, buscando mejores alternativas. Ha dicho claramente que es más de 1.500.000 personas que han solicitado esta tarjeta de movilidad que se dé en el vecino país para poder utilizar el territorio colombiano, para poder llegar hasta otros países como Perú, Ecuador y Argentina, todo esto en vía terrestre. Han dicho que estos corredores humanitarios tienen una metodología, una estandarización establecida por la Organización de Estados Americanos y también las Naciones Unidas, que viene estableciendo el tema humanitario, no solamente con Venezuela, sino en otras latitudes del mundo. Desde acá nosotros hacemos un alto en esta transmisión y por supuesto los invitamos a estar bien pendientes de la programación que tiene a esta hora BPI TV. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo.